Buenos días, me llamo Alejandro Herrera. Estamos en el taller Calavera y les voy a dar un curso básico de soldadura. Yo ocupo el procedimiento de soldadura por arco eléctrico para realizar esculturas en acero al carbón, como estas piezas, inclusive para soldar algunas piezas básicas en acero inoxidable, como es el caso de esta pieza, y estructuras de placa de acero, tubo y diversos perfiles. Este procedimiento me sirve también para soldar estructuras básicas, así como un poco más complejas, ya sea en placas de acero o en perfiles de pared delgada. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para realizar un proceso de soldadura eficiente y correcto es tomar en cuenta el equipo de protección. Nuestro equipo de protección básica siempre será una careta. Hay diferentes tipos de caretas. Ahora se utilizan mucho las caretas electrónicas que son muy eficientes, pero yo siempre recomiendo aprender a utilizar las caretas que no son electrónicas, porque estas son más fáciles de conseguir. Por lo general en todos los talleres hay este tipo de caretas y son muy económicas. Este tipo de careta con el cristal grande se conocen como caretas panorámicas y nos facilitan mucho el trabajo a comparación de las que son de cristal un poco más pequeño. Siempre tenemos que tener nuestras gafas de seguridad a la mano y nuestros guantes. Hay diferentes tipos de guantes, guantes sintéticos, guantes de tela, pero se recomienda utilizar siempre guantes de carnaza y además deben de ser guantes largos. Entre más largos los guantes, más nos protegerán de las chispas. Hay que tomar en cuenta que un electrodo cuando está funcionando se calienta a 5000 grados centígrados. Entonces es mucho el calor y es mucho el riesgo que podemos tener. Algo muy importante con los guantes es que se deben de utilizar no únicamente para soldar, sino para otras maniobras en el taller a fin de domarlos, a que se hagan suaves. ¿Por qué? Porque el manipular las piezas que vamos a soldar requiere de movilidad. Muchas veces los guantes son duros y no nos permiten tener la movilidad suficiente y son algo incómodos. Entonces, en la medida que los estemos utilizando, pues se hacen más cómodos, más flexibles y nos van a permitir tener mayor rango de movilidad a la hora de poder sujetar nuestras piezas y que sea más fácil el trabajo con la soldadura. Una de las destrezas básicas que se debe de adquirir al aprender a soldar es el del movimiento de la careta, que es el movimiento para que se baje la careta al momento de acercar el electrodo al metal. La careta tiene estos dispositivos que son para regular la dureza del movimiento, así como que va acá atrás, es para que se apriete contra nuestra cabeza y quede perfectamente ajustada. Al respecto, y hablando de la seguridad, hay ocasiones en las que el electrodo llega a tocar el metal antes de que nos pongamos la careta y el chispazo puede lastimar nuestra visión. Algo que tenemos que tener en cuenta y siempre presente en nuestro taller es una botella con agua. ¿Por qué? Cuando llegamos a flamearnos los ojos de manera leve, ese flameo pasa rápido, aunque es un poco incómodo. Pero en el caso de que sea un flameo un poquito más severo, lo que tenemos que hacer inmediatamente es mojarnos los ojos. ¿Por qué? Porque el calor del electrodo, esos 5000 grados centígrados del electrodo, pasa a nuestros ojos y es ahí donde causa una lesión. Entonces, una medida de primeros auxilios inmediata siempre será tener agua y mojarnos los ojos.
Si es una lesión un poquito más severa, inmediatamente hay que ir con un oculista, a un centro de salud, con un médico. Pero siempre lo básico será enfriarnos los ojos con agua. Respecto a la planta de soldar que vamos a utilizar, en este caso vamos a utilizar una planta que se conoce como transformador. Una soldadora transformador. ¿Por qué transformador? Simplemente porque convierte la energía eléctrica en amperes. ¿Qué son los amperes? Bueno, de manera sencilla te puedo decir que es el calor que va a emitir nuestra máquina para poder derretir los electrodos. Tiene varias características. La principal característica es que se puede ajustar precisamente los amperes con los que vamos a trabajar. ¿De qué dependen los amperes? Los amperes dependen del grosor del electrodo que vamos a utilizar, del grosor del material que vamos a soldar, en este caso de la placa que vamos a utilizar, y del uso que va a tener la pieza soldada, ya que no es lo mismo soldar para hacer ventanería básica o para hacer este tipo de esculturas que para hacer una estructura que va a cargar un peso considerable. Entonces, en este caso vamos a utilizar electrodos E6018. La nomenclatura de los electrodos tiene que ver con el revestimiento que estos tienen. La parte verde es el revestimiento. Existe revestimiento de un material que se llama rutilo y otro que se llama celulosa, y un universo muy grande de estos recubrimientos. El 6018, esta nomenclatura tiene que ver con la posición en la que se va a soldar y el uso que se le va a dar a la soldadura. Este procedimiento se conoce como soldadura por arco eléctrico. ¿Por qué se llama por arco eléctrico? Esto quiere decir que el electrodo va a cumplir su función de soldar antes de que el electrodo haga contacto con el material. Alrededor de 2 milímetros antes de tocar, es allí en donde se lleva a cabo un cortocircuito y la transmisión de energía entre el material y el electrodo es lo que nos va a permitir soldar la pieza. Ese es el famoso arco eléctrico. Estas soldadoras trabajan con corriente alterna. Hay otras que trabajan con corriente directa y tienen otras características, pero la nuestra, este tipo de soldadoras, no tienen un polo positivo y un polo negativo, por lo tanto se pueden conectar al suministro eléctrico de nuestra casa. Se recomienda conectarlo en la caja de fusibles de nuestro taller. La otra parte básica de nuestra soldadora es la pinza o tierra. Esta parte es la que siempre va a ir conectada a la pieza que vamos a soldar. De esta manera. Y la pinza de electrodo. También se le conoce como electrodo. Esta es la pinza que va a tomar nuestra varilla de soldadura. La soldadora que vamos a utilizar en este caso es una soldadora marca Ramiro. Son soldadoras muy sencillas, pero muy eficientes. Estas soldadoras yo las he utilizado por mucho tiempo y nunca he tenido problemas con ellas. En el mercado hay una gran variedad de marcas y de precios. Esto es un equipo básico, pero realmente se puede trabajar en un taller de escultura, de herrería, sin ningún problema. Hay diferentes tamaños de máquinas y diferentes características. Esta es la más básica que tienen. Su costo es alrededor de 800 pesos. Es un equipo pesado, es una máquina muy pesada, entonces hay que tener cuidado con ella. Hay que tenerla siempre
en una superficie que esté seca y preferentemente libre de polvo. Existen máquinas que llevan en la parte de adentro aceite para enfriarlas. Hay otras que tienen ventilador para enfriar también el sistema. Estas, las más básicas, no tienen ningún tipo de sistema de enfriamiento, por la que sí hay que tener ciertas consideraciones para que no se vaya a sobrecalentar el equipo. La herramienta básica que necesitamos para poder llevar a cabo un buen trabajo de soldadura es un cincel o pica, nuestro cepillo de alambre, pinzas de presión, pinzas de mecánico, bueno, estas no son de mecánico, pero pinzas de mordaza, cegueta. La cegueta yo recomiendo que se compre siempre de dientes gruesos y que el arco de la cegueta sea pesado. Esto nos ayuda a hacer cortes más precisos y más rápidos. Y una herramienta que es fundamental en el proceso de soldadura es nuestro esmeril. El esmeril nos sirve para cortar placa de acero, perfiles, tubos, pero también, utilizando el disco adecuado, nos sirve para retirar el exceso de soldadura. Estos discos, que son más gruesos, se conocen como discos de desbaste, y estos discos delgados se conocen como discos de corte. Es muy importante respetar siempre el sistema de seguridad del esmeril. Esta parte de acá atrás se conoce como guarda y nunca hay que retirarlo. Esta guarda se puede ajustar en diferentes posiciones para hacernos más cómodo el trabajo de cortar, de esmerilar o de retirar el exceso de soldadura. Esta guarda, para lo que nos sirve, es para que en el caso de que se llegue a romper el disco, vayas acá adentro y evite que los fragmentos vayan hacia nuestro cuerpo. Entonces es muy importante siempre respetar la guarda y nunca quitársela de nuestro esmeril. Bueno, vamos a proceder al ejercicio básico para poder soldar. Te recuerdo que el material, entre más grueso sea, es más sencillo de soldar. Perfiles de este tipo, perfil tubular de pared delgada, así como láminas de poco espesor, siempre tendrán un grado mayor de dificultad. Vamos a hacer un ejercicio básico que nos va a permitir empezar a tener una técnica para llevar a cabo ya un proceso de soldadura. Te recuerdo algunos aspectos a considerar en los materiales. Los materiales de pared delgada, como los perfiles tubulares, que son los de color rojo y los de color verde, así como las láminas delgadas, presentan un grado mayor de dificultad a la hora de soldarlas. ¿Por qué? Porque se calienta muy rápido el material y eso hace que se perfore muy rápido. Entonces, para soldar este tipo de materiales hay que tener una técnica un poquito más desarrollada. En estos materiales no se aplican cordones como tales, sino únicamente puntos de soldadura. Los materiales que son más fáciles de soldar son los de pared gruesa, como la placa de acero, a partir de 1/8 de espesor. Para llevar a cabo este ejercicio vamos a utilizar un tramo de placa de acero de 1/8 de grosor, 1/8 de pulgada. Esto lo puedes comprar en cualquier depósito de chatarra. Este tramo cuesta aproximadamente 25 pesos. El kilo de acero en un depósito de chatarra está alrededor de 30 pesos el kilo. El ejercicio que vamos a llevar a cabo nos va a permitir el ir teniendo confianza a la hora de tocar la superficie de acero con el electrodo. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer estos arrastres. ¿Para qué?
para que se encienda el electrodo y cause el arco eléctrico. Eso nos va a indicar cómo es que se siente, cómo se oye, inclusive cómo huele, porque tiene un olor muy particular la soldadura. El ángulo en el que lo vamos a aplicar va a ser este que te estoy mostrando. Este es el rango de ángulo en el que debemos de aplicar nuestro cordón. También te menciono que la manera correcta de hacerlo siempre será en arrastre. Esto quiere decir que el electrodo debe de viajar siempre hacia nosotros. Una técnica un poco avanzada de aplicación de un cordón es en zigzag. Eso quiere decir que aunque se va arrastrando, se va haciendo este movimiento en S a la hora de unir las dos piezas de acero. Hay que tomar en cuenta que se tiene que colocar la pinza de la tierra en el elemento que vamos a soldar. Es muy importante que el lugar en donde pongas la pinza de tierra esté perfectamente limpia, que no tenga pintura, que no tenga aceite, que no tenga polvo y sobre todo que no tenga óxido. Siempre se tendrá que limpiar, se tendrá que lijar, esmerilar, inclusive lavar con detergente o utilizar algún solvente. Para llevar a cabo este ejercicio básico nos va a ayudar la señorita Isis. Hola. Te recuerdo que es de capital importancia utilizar el equipo de seguridad adecuado, siempre guantes de carnaza largos y nuestra careta en perfecto estado. Sí. El ejercicio va a ser el de arrastre del electrodo para comenzar a tocar el material e ir identificando la manera en la que este hace el arco eléctrico. ¿Así? Sí. Arrastre hacia ti. ¿No? Eso, ahora un poco más despacio para que lo controles más. Listo. Muchas gracias. Ese es el ejercicio básico. Este es el ejercicio básico para empezar a para empezar a identificar la manera en la que se hace contacto con el material. Un ejercicio avanzado dentro de lo básico de la soldadura ya sería unir dos piezas. Vamos a utilizar este perfil, este tramo de placa que también es de 1/4 de espesor, y vamos a aplicar un cordón en ribete. Esta es la manera en la que se aplica un punto básico de soldadura que ya nos permite empezar a fabricar diferentes elementos estructurales. Con el cincel vamos a golpear la escoria y con el cepillo vamos a retirar el exceso. Esto nos permite ver si realmente se aplicó de manera correcta nuestra soldadura. Utilizando diferentes elementos y con ayuda de nuestro ejercicio de composición,
podemos empezar a generar volúmenes, estructuras y cualquier elemento que a nosotros nos sirva para poder expresarnos a través del trabajo en acero. Tenemos que tener siempre a la mano un bote para desperdicios en donde debemos de colocar los tramos de soldadura que nos vayan soldando, que nos vayan sobrando. Te recuerdo que estos tramos están demasiado calientes. Cuando los arrojamos al piso, muchas veces estamos soldando también de rodillas, etcétera, y entonces nos podemos llegar a lesionar, o algún colaborador que tengamos en el taller. Entonces siempre es muy necesario que las sobras de la soldadura se coloquen en un recipiente especial para ello. El aprender a soldar nos ofrece un abanico muy grande de posibilidades, ya sea para darle mantenimiento a nuestro taller, o en este caso para llegar a desarrollar obra escultórica u obra artística, o para apoyar la disciplina artística a la que nos estemos dedicando. Realmente el trabajo de soldadura es sencillo, requiere de práctica e ir conociendo los materiales. No se necesita tener una máquina demasiado sofisticada. De hecho, con una máquina sencilla como esta y con un esmeril, así como herramienta básica de mano, se puede llegar a producir obra bastante interesante y bastante importante. Te recuerdo, mi nombre es Alejandro Herrera. Si tienes algún comentario, alguna duda al respecto, alguna cuestión técnica que quieras consultarme, me puedes buscar en Instagram como Alejandro Escultor, y también me puedes encontrar en el edificio de la unidad de posgrados. En la coordinación puedes preguntar por mí. Me dio mucho gusto hacer este pequeño curso para ti, espero que te sirva, y bueno, seguimos todos en el camino. Suerte.